a conversar sobre la propuesta salarial recientemente presentada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela de aumentar el salario mínimo a $200 mensuales. Hemos invitado el día de hoy al profesor José Gregorio Afonso Castilla. Él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos quienes están allá y a quienes nos están viendo a esta hora. Sí, quisiera que comenzáramos hablando acerca de esta propuesta salarial de $200. ¿Qué factores considera que se tomaron en cuenta para establecer este monto como una propuesta a negociar? Sí, bueno, en primer lugar, para ubicar a quienes nos escuchan, en dónde y cuál es el estatus de esa propuesta. Como bien saben, se instaló desde el año 2022 en Venezuela el Foro de Diálogo Social, que es un foro que cuenta con la facilitación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que trata 3 convenios. El convenio 26, que es fijación del salario mínimo nacional, el convenio 87, que es libertad sindical, y el convenio 144, que habla de diálogo social. En esta oportunidad, lo que vamos a hablar de seguido es lo que resulta de abordar el convenio 26, que es la fijación del método para estimar el salario mínimo nacional. En Venezuela vamos a arribar el 15 de marzo a 2 años sin ajuste del salario. Sin ajuste del salario mínimo nacional, que al final de cuentas también es el ajuste de las pensiones y el ajuste de los tabuladores de toda la administración pública. Bueno, luego de esos 2 años de discusiones, donde participan en ese foro de diálogo social el gobierno nacional, los empleadores públicos y privados y las principales centrales sindicales del país. Nosotros, los profesores universitarios, hemos participado en ella. Básicamente, en nuestro caso, hemos contado con los profesores Luis Crespo, la profesora Jacqueline Richter y el profesor León Arismendi, brindando asesoría. Bueno, ¿qué fue lo que se construyó? Se construyó un método de fijación del salario mínimo, que se hace con base, que se llama método de fijación del salario mínimo por equilibrio, con base en los indicadores macroeconómicos que existen en el país. Bueno, a partir de allí, ese trabajo terminó este 26 de febrero. Ya las propuestas de la discusión están en manos están en Miraflores y tiene que decidir la presidencia de la República sobre ella. Y las 3 centrales sindicales mayoritarias del país, autónomas, no oficialistas, como son la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CGT y ASI, establecieron $200 como punto de partida del salario mínimo nacional en Venezuela. Y eso, por supuesto, tiene incidencia en todos los tabuladores nacionales. Lo verdaderamente relevante es que esa propuesta no está pensada con dinero inorgánico y en ningún caso puede responsabilizarse de la inflación en Venezuela. Esa está fundada sobre la base de los ingresos extraordinarios que ha tenido el país en los 2 últimos años. El mismo gobierno se ha vanagloriado de señalar que lleva 3 años de crecimiento económico. La producción petrolera, si bien es cierto, dista mucho de los 3 millones que teníamos en el siglo XX, hoy está alrededor de 900,000 barriles y el mismo presidente de PDVSA ha dicho que aspiran a estar en el primer semestre en 1 millón, cuando en el 2021 estaban en 370,000 barriles. La recaudación fiscal del año pasado superó en 1.100 millones de dólares lo estimado, fueron 5.700 millones de dólares. Estas cifras que yo estoy dando no son extraoficiales, la fiscal la dio al superintendente de tributos en Venezuela. Y bueno, entonces tenemos crecimiento de la producción petrolera, crecimiento de la recaudación tributaria, nuevos impuestos como el impuesto general a las transacciones financieras. Además de eso, hemos tenido, se ha internacionalizado el precio del combustible que se consume en el país, con lo cual hay menos subsidio a la gasolina de uso público y al gasoil. Y bueno, además tenemos ingresos para fiscales que todos no están reportados, pero que todo el mundo sabe que existen, que están sobre todo en la producción minera, en lo que se denomina el arco minero. Entonces nosotros estimamos que hay suficientes recursos en el país. Lo que parece estar en ausencia es la voluntad política para decidirlo. Ese informe lo tiene ya
el gobierno nacional, los empresarios privados hablaron de seguir manteniendo la bonificación del salario, pero con ajustes progresivos del salario mínimo, es decir, buena parte de él en bonos, porque señalan que hay que reformular la ley del trabajo. Nosotros a eso hemos respondido que está muy bien, los empresarios tienen el derecho a plantear eso. Ahora, la modificación de la ley no se plantea en la discusión de este tipo, se plantea ante la Asamblea Nacional. Entonces, la propuesta que en el sector universitario, al aumentar en $200 el salario mínimo, repercutiría en que el primer profesor en el primer grado de dedicación exclusiva estaría algo así como $809 de salario, y en el más alto nivel en 1.396. Entonces, bueno, es absolutamente urgente. En Venezuela se desalarizó el trabajo. Por ejemplo, les puedo poner un caso en el sector universitario que es absolutamente claro. Un profesor que inicia su carrera hoy recibe $109 mensuales. 9 son salarios y 100 son bonos. Y esos bonos se pagan igual al que está iniciando la carrera como el que la está terminando, al que ejerce labores de supervisión como que el supervisado. Es decir, desestimula el mérito, desvaloriza el trabajo y la capacitación. Entonces, esa propuesta tiene que decidir el presidente de la República. En Venezuela, en los últimos 50 años, llevamos 50 años del primer decreto de salario mínimo nacional, y siempre hay una expectativa para el 1 de mayo. Ahorita se acerca a marzo porque vamos a 2 años sin aumento salarial, y por disposiciones constitucionales ese salario debe ser modificado anualmente. Justamente esa es mi pregunta. ¿Cuáles son las expectativas que tiene sobre esta propuesta, el hecho de que sea aprobada luego de las reuniones que han tenido para llegar a este punto, y tomando en cuenta dos aspectos fundamentales? Por un lado, está por debajo este monto de lo que significa el costo de la canasta básica, y por el otro, algunos sectores empresariales han advertido que esto se va a traducir en desempleo porque no tienen la capacidad económica de aumentarse el salario mínimo, de poder cubrir justamente estos montos. ¿Qué piensa usted sobre el monto de la propuesta como tal y si puede ser o no aprobada? Bueno, el monto también dentro de todos los criterios metodológicos. Aquí no se publican los indicadores de canasta alimentaria oficiales del Instituto Nacional de Estadística desde el 2015. Entonces se tomaron 3 montos de 3 fuentes independientes. Se dice el Observatorio Venezolano de Finanzas y un SENDAS, también un instituto de investigación de la Federación Venezolana de Maestras, que tiene alrededor de 5 décadas de existencia, y el promedio fue $483. Se estima, es una media que se establece en buena parte de los países, que todos los hogares tienen al menos 2 personas percibiendo un salario mínimo nacional. Eso podría rondar que la familia percibe $400, con lo cual se cubriría más o menos el 83-85% de la canasta alimentaria. Nosotros sabemos que eso no es suficiente, pero lo que estamos planteando en forma razonada es que haya un camino, se inicie una progresión para recuperar el valor del trabajo en el país. Eso, por supuesto, no puede ser de buenas a primeras en forma total, porque se financiaría con dinero inorgánico y eso es más inflación. Entonces debe ser progresivo con base en los recursos del país. Sobre las expectativas que tenemos, nuestra expectativa sigue centrada en que debe aprobarse los $200. Ahora, si hay alguna intermedia, bueno, es decir, que efectivamente resulte del trabajo que estaba allí. PD Cámara, por ejemplo, llegó a hablar de $110 como ingreso mínimo nacional y dijo que $50 de esos 110, al tercer día después de haber anunciado esta cifra, bueno, podía ser considerado. Bueno, todas las cifras pueden ser consideradas si esas están acompañadas, obviamente, de un plan de recuperación del salario. Lo que no podemos nosotros aceptar es que lo que se nos plantee como un hecho permanente es desalarizar, es decir, no tener salarios sino bonos, porque el ingreso mínimo vital es un concepto que surge para poblaciones en situaciones de extrema vulnerabilidad social y en medio de la pandemia. Ninguna de esas dos cosas puede ser aplicable aquí, porque la situación del salario y de las pensiones en general es para todos los que están trabajando y para todos los pensionados, es decir, no es un grupo reducido o focalizado.
y segundo, ya pasamos el periodo de la pandemia. Ese ingreso mínimo se dio porque muchas empresas tenían que cerrar. Entonces, bueno, nuestra expectativa es que se apruebe un aumento del salario en forma inmediata. Nosotros aspiramos $200. Si viene algún otro, bueno, que venga acompañado de todo un plan de mantener una recuperación del ingreso de los trabajadores. Este es un año electoral. ¿Cuánto es el tiempo estimado que ustedes esperan obtener una respuesta? Y si piensa que por ser un año electoral pudiese tener más probabilidades de que se le apruebe justamente esta petición. Bueno, sí, en Venezuela y en todas partes del mundo en los años electorales hay un crecimiento del gasto público. Puede ser una coyuntura que favorezca a una decisión de esta naturaleza. Por supuesto que lo valoramos como que es así. Ahora, ¿cuál es el tiempo que aspiramos? Ese informe ya está en Miraflores. La urgencia se da en 2 años, en 15 de marzo se cumplen 2 años sin aumento y el 1 de mayo tiene que ver un anuncio laboral. Es decir, para nosotros está claro que esa es una fecha que es tope para lo que es el tema de decisión en esta materia. Si ello no ocurre y el gobierno sigue el mismo camino, bueno, no solo es que va a elevar la conflictividad, una conflictividad que a veces de pronto no sé si se aprecia en toda su magnitud, pero en los 2 últimos años fueron más de 4.000 las protestas por derechos laborales que se dieron en el país. Grandes movilizaciones en ocasiones, otras mucho más pequeñas, otras más sectoriales, otras intersectoriales, pero bueno, pero en general fueron enormes manifestaciones de conflictividad. Eso va a crecer y de segundo va a seguir pasando algo que para nosotros es muy grave, es decir, no puede haber un país, no puede mirar a otro lado que se le vayan 7,5 millones de personas afuera. Es decir, y eso está presionado en casi un 80% de la migración forzada por razones socioeconómicas. Es tratando de buscar un horizonte y una vida. Entonces, bueno, si el gobierno tiene ese camino, si agarra ese camino, nosotros estamos absolutamente seguros, no solo de que va a crecer la conflictividad, sino que lo que a nosotros nos parece que es totalmente claro. En Venezuela todo el mundo quiere un cambio. Lo que va a acelerar es la decisión del cambio. Eso no tenemos ningún género de duda que va a ser así. Señor José, veía un estudio de Provea súper interesante donde hablaban de la cantidad de profesores que han tenido que emigrar a otros países buscando mejores oportunidades y también hacía una comparación de los salarios y decía que en el caso de Venezuela eran los peores salarios, tomando en cuenta incluso países que están en guerra y además advertían que no existía esa generación de relevo, es decir, que los jóvenes no estaban viendo como opción convertirse en docentes justamente por los bajos salarios. Quisiera que nos hablara un poco acerca de esa realidad. La gente está estudiando pues para buscar opciones que le puedan servir en el día a día. Muchos están optando incluso por hacer emprendimientos. ¿Hay estudiantes actualmente para ser maestros? Mira, en Venezuela había un dicho popular en las casas que decía las madres, le decía, hijo, estudie para que sea alguien en la vida. Eso se ha perdido. El valor del trabajo, el valor de las profesiones. Entonces, cualquier ejercicio de actividad privada de tipo liberal puede ser más rentable. Usted se puede poner a lavar carros, a parquearlos, si desea, y puede tener $4 y $5 de ingreso al día, y mientras el salario de un profesor o instructor es $9. Entonces, es decir, está en franco desestímulo. Aquí hay una crisis de generación docente de relevo, pero total. Yo le puedo decir 4 cifras absolutamente claras de la primera universidad del país. La universidad en la que yo estoy tiene 300 años de historia y está en la capital de la República. Está dentro de lo que el gobierno ha creado como una suerte de burbuja. Mire, el promedio de edad de nuestros profesores es 63 años entre activos y jubilados. El promedio de edad de profesores activos es 54. Casi un tercio de nuestros profesores activos ya están en edad de ser jubilados, o sea, de jubilarse. Es decir, con lo cual estamos señalando que estamos perdiendo la perspectiva de futuro en la educación venezolana. Es absolutamente claro. Está allí, están los datos, están las cifras, el gobierno las conoce.
Lo que pasa es que tiene poco interés y no está dentro de su jerarquía atender el tema educativo. Eso es un drama verdaderamente significativo. Entonces, los jóvenes ven poco interés en dedicarse a la docencia y esto, por supuesto, tiene un deterioro de la educación pública, sobre todo la pública, porque ¿cómo tú puedes captar a los más talentosos si no es ofreciéndole buenas condiciones laborales? Cualquier empresa privada, nacional o internacional, se los lleva. Y los profesores les aceleran su jubilación, que bueno, cuando ya estamos en edad, estamos pensando en irnos porque cualquier universidad privada del país no pudiera pagar más. Es decir, aquí hay una realidad que eso nadie la puede evitar. Los peores remunerados en el país son los que dependen del presidente obrero. Eso sin ninguna duda. No hay forma de relativizarlo. Entonces estamos perdiendo generación de relevo y sí, nuestro salario mínimo, nuestro salario es el más bajo del planeta. Mira, el salario mínimo en Cuba son $42. En Siria, con guerras y sanciones comerciales y financieras más severas que Venezuela, es $77. En Venezuela el salario mínimo es $3.96. Y el salario de un profesor titular a dedicación exclusiva, digamos, del poeta Cadena, recientemente galardonado con el premio Asturias, bueno, su salario es 522 bolívares, eso a $36 por bolívares no supera los $14. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y muchos nos dicen, ¿y cómo vivimos? Bueno, vivimos del pluriempleo, que también lo hemos medido, es decir, tantos trabajos como sean posibles. En Venezuela el trabajo es premoderno. Eso de que 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de recreación no existe. Nosotros tenemos que dedicarnos a otros trabajos, algunos relacionados con nuestra área de conocimiento u otros distintos, para poder mantenernos y a la solidaridad de nuestros familiares. Entonces, entre lo que los familiares nos aportan y lo que nuestros trabajos extras nos conceden, es que nos mantenemos en las universidades. Solo nos mantenemos por algo que es ineludible, para nosotros ineludible, sobre todo ya cuando tenemos años en esto, es que los académicos son atraídos, dice Brian Clark, por un ethos particular que es el de la libertad. Nosotros, aún en las universidades venezolanas, tenemos autonomía académica, la única que nos queda, porque financiera y organizativa no la tenemos. Y bueno, y nos quedamos con la firme convicción de defenderla, porque al final es defender la verdad. La ciencia a lo único que no se subordina, a lo único que se subordina es a la verdad, no se subordina al poder ni a ninguna otra cosa. Así es, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría ya para finalizar hablar un poco sobre cómo esta situación ha afectado también el trabajo de investigación que ustedes venían realizando en el pasado y que incluso eran promotores de tantos estudios importantes, porque bueno, entiendo que si los salarios están como están, no se están dedicando esas partidas a esos trabajos de investigación. Sí, ni tampoco se están dedicando los docentes en plenitud, porque los académicos deben ser full time, es decir, para poder ejercer la docencia y para poder atender la investigación. Yo también lo puedo dar con una cifra. Nosotros históricamente en el siglo pasado nos disputábamos el cuarto, el quinto lugar de la región en publicaciones en revistas arbitradas, es decir, en lo que es mostrar los resultados del quehacer científico ante las comunidades que lo validan. Hoy nosotros nos disputamos el octavo y el noveno lugar. Es decir, la producción, porque la investigación, sobre todo la experimental, requiere muchos recursos. Es decir, usted no mantiene laboratorios sin reactivos. Y bueno, y todo eso viene en un deterioro está comprometido el progreso y el bienestar del país a partir del daño severo que se le está haciendo a la academia y a la educación universitaria. Las universidades no solo son para la docencia, no solo son para transmitir, deben crear, y para crear hay que investigar. Y hoy, más aún, en el siglo XXI, innovar, y en eso se invierte. Claro, es que el educador es como el médico, que tiene que continuamente estar al día y más con la tecnología, cuando hay tantos elementos que nos permiten, estamos a un clic de la información. Entonces, nosotros siempre hemos tenido ese reconocimiento moral, esa admiración hacia los profesores, sobre todo por las circunstancias en las que buscan mantenerse al día para poder impartir educación en Venezuela. Sí, así es, así es. Además, mira, nosotros ejercemos lo que
técnicamente se llama la profesión de las profesiones. Es decir, nosotros certificamos al conjunto de profesionales que hay en la sociedad. Yo siempre lo he dicho, lo digo en clase, lo he dicho en conferencia. Mira, si la educación pública de calidad sigue deteriorándose, probablemente luego, y es un problema que, esto es un drama que nos afecta a los profesores, pero afecta a la sociedad en su conjunto. Sí. Cuando usted vaya a un médico con una afección cardíaca, lo diagnostique de una apendicitis. Y eso tiene que ver con la calidad de los profesionales que tenemos. Es decir, nosotros, la educación de calidad es la que hace buenos profesionales. Si tenemos un veterinario, necesitamos que vaya a las estaciones experimentales, toque pollos, esté con el ganado, haga cruces genéticos. Si tenemos estudiantes de medicina, que tengan los laboratorios, que tengan en donde trabajar con los cadáveres para dar las prácticas de anatomía. En sí, la educación de calidad cuesta, porque además produce. El trabajo vale y genera valor. Eso es un principio, sobre todo en la sociedad del conocimiento. Usted lo dijo hace un rato, nosotros estamos en la cuarta revolución científico-técnica que atraviesa transversalmente a todo el mundo. Estamos en tiempos de inteligencia artificial, estamos en un tiempo donde crecen muchísimas cosas. Entonces, tomar el camino de la premodernidad es efectivamente tomar el camino del oscurantismo en las cuevas más recónditas del país. Bueno, a esa no es la que apostamos nosotros y siempre somos optimistas. A veces decaemos un poco, pero la mantenemos con la firmeza y la convicción de que todo va a cambiar. Profesor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos recibido varios comentarios hablando sobre cómo se ha deteriorado pues, el sistema educativo en el país y como usted lo decía, es algo que no solamente afecta al sector, al gremio de profesores, sino también a la sociedad en general. Gracias por acompañarnos, seguimos en contacto y bueno, me despido justo con este comentario de Carlos Arteaga que dice, bendecido día, es lamentable que nuestro país se vaya rumbo a una destrucción extrema impulsada por unos resentidos. Es el comentario que nos hace llegar de manera muy personal a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una apuesta por el país y sobre todo por nuestros jóvenes. Así es, que son esa generación de relevo y de futuro. Gracias por estar con nosotros. Feliz semana. Igual. El día de hoy estamos hablando sobre esta propuesta que se traduciría, en caso de ser aprobada, en beneficio para los gremios en Venezuela.